Mauricio Díaz, el hombre de Vitruvio. Formas en toda escala y geometrías indefinibles de existencias diversas y estilizadas en perspectivas de siluetas de proporciones fluctuantes. Símbolos de toda clase, cual yin y yang del taoísmo, en una cantidad de variaciones y de dimensiones microscópicas, solares, lunares y estructurales, como coronaciones jeroglíficas infinitas, volviendo y retornando a lo orgánico, conformando eso que no tiene forma, y es todas las formas reposando al mismo tiempo sobre la quietud y los espejismos de la permanencia. Y serpientes numerosas y peces rodeados de flores y mareas fractales, como las olas de Okusai de los grabados de ukiyo-e, o lotos casi palpables, y lejanas visiones de pájaros en una progresión de bandadas en incremento de volumen, en ocultas distancias, más allá de ánimas y seres desnudos, proporcionados en la posibilidad de la búsqueda simétrica y el equilibrio renacentista, y también tornados en poses histriónicas, como en los cielos de Miguel Ángel, disipándose en percepciones negras y profundas, intentando manifestar algo. La creación eterna incapaz de ser mancillada por el devenir a causa de la armonía superior imperecedera, bajo el acto reflejo de un delineamiento humano inconsciente sobre esa vida. Animales emergiendo sobre triángulos, como desde piramidales dimensiones de texturas con matices de neón o de auroras majestuosas, si fuera posible adjudicar esa posibilidad al color de una figuración estética que incluso se podría imaginar sobre toda clase de existencias de infinidad de colores y formas, y cielos rojos, y mares tornasolados, y campos dionisíacos cual muecas burlonas y perversas, en las mejillas todas de exhalaciones áureas, con atavíos resplandecientes, así como lúgubres como esfinges, o dioses de mitologías indecibles con cabezas de águilas y brazos tonificados en busca de la potencia de una musculatura sempiterna y pletórica, de quizás una posible naturaleza perfecta, inalterable e inalcanzable por tal vez nada más que la imaginación o la razón más desconocida, pero a su vez parte de un vigor extraño, casi inmoral, y por lo tanto de una perfección aberrante y deforme, muriendo y naciendo en el horizonte de la conciencia. También árboles circulares y corazones desgarrados o atravesados en miles de circunstancias disímiles por la fuerza indeterminada de la vida, y cruces y materias elementales tergiversadas como compuestos fantásticos en revoluciones quietas de tiempo sobre fragmentos de perspectivas de aquel hombre bajo la lluvia como ausente. Y refiriéndose a esta última denominación como proporciones, parte ente supranatural, parte naturaleza y parte objeto orgánico, significativo en su propiedad del ser por la deformación hacia el lenguaje particular y único, de principio a fin
en esa peculiaridad de imagen acaecida en una experiencia propia, una existencia auténtica e indeleble, pero que a su vez se difuminaba de manera tal como todo se difumina en lo perceptible de lo mundano y de lo inmediato pendiendo ante el acceso de los sentidos, cual una antesala inevitable y como un atavío vulgar propuesto en las proporciones irregulares de los cuerpos, esos tan comúnmente observables cuerpos en aquel lugar al que había llegado, allí también plasmados en fotos con diseños triviales y a veces burdos, desde sus aleatorias partes exhibidas, desde paneles hechos de lienzos blancos y recubiertos de vidrio, colgando en las dos paredes enfrentadas a cada extremo de izquierda a derecha de aquel pequeño local con amplia vidriera a la calle, refractando en ellos el reverso de palabras en negras letras sinuosas en gracia hacia el exterior. Aquello como una anormal fragmentación de una cúpula sixtina tergiversada en misteriosos cielos arrancados de las alturas, o asemejándose también a una cavidad naciente desde el suelo, enfrascada en cristal contra la lluvia del invierno gélido y nublado, impactando de agua cristalina y sonora contra los vidrios y contra las palabras quietas ante el viento de esa torrencial energía, como un despliegue inaccesible hacia las fotos en el interior de los lienzos colgando estampados, blancos e impolutos, contra los laminados de cristal, tornados en muros invisibles entre la ausencia, la presencia y la lluvia de invierno en el exterior, poderosamente inconcebible en magnitudes absolutas y por lo tanto distante sobre el frío mudo, a pesar de todo su fragor e invernal estrépito, en la quietud y en la permanencia de su naturaleza más austera, menos posible y más esquiva, y a su vez ceremonialmente lúgubre como contemplación de la vida y de una realidad sin abstracciones, de lo que comúnmente se considera realidad en sí, en la existencia de la abstracción humana, y que a fin de cuentas tan solo constaba en un local con vidriera a la calle, con fotos de cuerpos en su interior. Pero de todas maneras esas fotos, pertenecientes a una vida que se erigía de forma fantástica, en lo más voluble y en lo impermanente, pero en apariencia de trascendencia de mil caras y de incontables manifestaciones tan disímiles y completamente eclépticas, de rasgos estéticos sobre formas humanas como lienzos corrompidos por lo imperecedero. Justamente en aquel lugar en que unos minutos atrás un joven con gasas en la sien del costado derecho del rostro había recorrido los escasos metros de aquella breve galería, mirando de reojo al individuo que había oído entrar, mezclado con el ruido de la lluvia, el invierno nublado en la calle, que parecía tornar todo en pulsaciones constantes de indecibles fuerzas, desde el cielo pudiendo penetrarlo todo en el exterior. Y antes de adentrarse en la lluvia y empaparse con todo su incómodo furor, ya con la puerta abierta y tan solo unos centímetros antes de atravesar la línea divisoria entre el interior y el exterior de los cristales de la vidriera, por unos segundos tornó un poco su rostro con el vendaje en la sien situada justamente en coincidencia con el extremo donde estaba sentado el individuo poco antes llegado, mientras sentía el frío impactando en todo su ser y en su cara, no obstante todavía adolorida en un gesto paupérrimo. Pero luego y sin más tan solo se perdió apresuradamente en la furia, en esa furia en el exterior de ese lugar,
tan solo delimitado interiormente en su parte posterior y también en su parte frontal, enfrentada contra la vidriera, por un biombo comprado en Avenida Belgrano, de tela blanca, con diminutos y añejados apliques casi imperceptibles de naturaleza indefinida, hecha de hilos de enredadera bordados en relieves gastados. Delante de dicho biombo se elevaba el humo aromático a sahumerio prendido en una calavera de tamaño real, que en apariencia era de esas réplicas hechas de yeso barnizado que se utilizan para los estudiantes de diversas carreras de medicina. Pero en aquel caso en particular, colocada a manera de artesanía, específicamente diseñada con agujeros y pequeñas cavidades que sin intencionalidad parecían hendiduras en busca de centrales neuronales, pero que ciertamente eran para sostener erguidos los mencionados sahumerios aromáticos, pudiendo estos ser colocados al azar en cualquiera de aquellas cavidades, mientras de a poco dejaban caer sus cenizas sobre un plato con pequeños diseños dibujados en una mesa ratona pintada a mano de negro, en medio de 4 sillones individuales, 2 en cada extremo de las paredes, con las vitrinas de fotos y la división interior entre el biombo y la vidriera, todo precedido de una neblina perceptible en los pulmones, como un hálito de vivas flores muertas e invisibles. En esa atmósfera la blancura nibia de los lienzos, en los contornos de los cuerpos, en las fotos y sus imágenes, tras todos los cristales opacados por el aura gris del día, recubriendo esos diseños imbuidos en el desplazamiento tenue de aquel hálito aromático a floraciones ardidas que parecían el ámbito de una dimensión sin espacio, más allá que la visión misma de una extraña forma de presencia, de posibilidad, de existencia tan solo artística, como si minotauros, dragones tornasolados y fénix fulgurantes fueran posibles contra aquellos muros, siendo capaces de hacerlos mitológicos, entre calaveras con coronas de flores y laureles, o cigarros en la boca, o serpientes, sobre hombres y mujeres desnudas entre caras saliendo de las pieles. Y también como si fueran posibles Budas resplandecientes de líneas paralelas, consecutivas, como rayos de sol compuestos por espacios intermedios de color en luminosidades tenues. Paradójicamente, ante sus cerrados ojos, entre brazos y corazones, y abdómenes donde mariposas parecían poder también reposar mínimas y ornamentales en vientres, tan solo buscando la expresividad y la armonía de la misma arquitectura en su manifestación, aunque luego, nuevamente retornando a la realidad, y redefiniendo su condición como algo funcional, compuesto de órganos específicos y organismos latentes, por el alma de su forma y sustancia, diría Aristóteles, de aquellos seres humanos, allí inánimes, enclaustrando su cuerpo, como sus diferentes partes capturadas en las fotografías. No obstante, de aquel ámbito
luego de tan solo verlo mediante la envergadura de su verdadera naturaleza, se podía decir que había sido simplemente el despliegue de un proceso pseudo-artístico previo a un primer dolor, como una herida jamás antes padecida, mediante lo gélido, lo casual y lo meramente pertinente para lo desconocido de las personas, en ese lugar al cual llegó entre la lluvia, digámosle, el lienzo humano, arrastrado por la helada conmoción de la vida y la certeza de una pregunta imposible de responder, siendo algo que también podría definirse como un fluir diverso de aquello que conforma la existencia entre lo corporal y tal vez la forma que llamamos espíritu de lo incorpóreo, pero de manera tal que fuera padecible y que fuera tangible en otra expresión, eclosionando más allá del misterio, siendo así toda la cuestión de su presencia y la razón de un acto sucesivo de improbabilidades metafísicas llevadas a cabo en la realidad de manera sutil y progresivamente tenue, a no ser por la perspectiva de lo que subyace en el plano del sentir intangible, o mejor dicho, de lo tangible y sensible del sentir, y su razón antiidealista de ser en su naturaleza, o viceversa. Si es que todo un diseño, o si esa existencia fuera de un modo u otro el diseño de aquel venidero dolor, o la forma meramente sensible y sin importancia, o quizás primordial, en la que yacería como realidad y visión final. Detrás de esa vidriera, en aquel lugar similar a tantos otros diseminados en las urbes contemporáneas, una mujer aproximadamente de unos 40 años miraba al lienzo humano. Una mujer con rasgos marcadamente andróginos, de una nariz proporcionada y delicada, pero con unos pómulos que de manera particular sobresalían bajo la piel, con una fragilidad mortecina y alargada ensombreciendo la dermis, en apariencia tersa y susceptible al sol. Ciertamente de esas características pieles humanas más proclives a albergar sombras y frío, como si sus capas fueran telas recubiertas de escarcha, a diferencia de pieles más acostumbradas al normal desgaste biológico en diferentes ambientes, o las más estivales, como las que con naturalidad parecen curtidas por el sol, y por lo tanto resultan más duraderas ante el devenir tanto sensorial como estético. Así en cambio la piel de esa mujer en su tenue apariencia era piel de frío y de pálidas sombras, como el invierno. Quizás aquella cualidad era lo que la hacía parecer más masculina, sin necesidad del genético vigor de un cuerpo arrojado al mundo y a la aspereza de la vitalidad, preparada para la violencia y la destrucción de tantos siglos evolutivos a cuestas mediante una contextura más robusta o rústica, devenida en la trigueña tonalidad más propensa de los cuerpos arrojados a una radiante naturaleza. No obstante, su feminidad era similar a la fertilidad de la agonía de las cosas, algo así como el padecimiento de ciertas existencias de una manera ineludible y natural. Su piel era como un desierto de nieve en la fragilidad cuajada de cualquier cuerpo. Por lo tanto, su delicadeza era sanguínea y sensible, como un doloroso rubor, armoniosamente impasible y por momentos tornándose sombría, distante e inexpugnable. Por lo que a primera vista, quien se detuviera a observarla más allá de cualquier juicio subjetivo de apreciación, no podría negar ese énfasis andrógino en su ser,
cuando movía la cabeza hacia un lado, haciéndolo con la gracia y la fragilidad femenina casi perfecta, que de un momento a otro en un gesto, ademán, movimiento en el cual la perspectiva ocultaba la cola larga de su cabello atado, haciéndola parecer entonces un terso hombre acongojado y sonrosado por la melancolía en las mejillas de su cara. Además, solía vestir de forma masculina como ese día, con un chaquetín verde y rústico y una pollera larga y en pliegues, algo ancha y antigua, lo que le daba un aspecto vintage, aunque bastante común para los que conocen ciertas modas estéticas del rubro de aquella mujer, la que con sus rasgos andróginos fue una particular aparición cuando pudo observar por primera vez al lienzo humano al salir detrás de ese biombo con su florida pollera larga, aunque de colores opacos, que se parecía al color y de ese biombo dejando un espacio en un margen contra la pared izquierda, a forma de puerta en las delimitaciones, contra la pared, en las que del otro lado se escuchaba en un tono no muy alto una radio encendida de música clásica indefinible y gutural como una incongruencia sonora. Te vi. Te escuché hace 5 minutos cuando entraste. No salí porque estaba terminando con el muchacho que se fue recién. Tenía turno. ¿Vos te venís a hacer algo o a preguntar? ¿O te estás escapando de la lluvia? Estás bastante mojado. Profirió la mujer con un tono entre amable e inquisitivo, en brevísimas pausas, siguiendo la mirada del lienzo humano que tras observarla con una cordial frialdad en un primer instante, y que luego, con su cuerpo algo aterido, se paró de uno de los sillones y como un acto reflejo miraba las fotos en las paredes. El lienzo humano, con una voz afable, aunque con cierta sensación de efímera y circunspecta conmoción o tribulación profunda en sus palabras, le respondió afirmativamente, explicando, sin muchos detalles, sus razones. Tenés suerte. Normalmente atiendo turnos más que nada. Últimamente es raro que la gente venga sola porque sí. Pero igual, casi siempre los lunes son tranquilos y tengo tiempo. Está todo el mundo trabajando. ¿Y vos estabas de pasada o ya habías visto mi estudio? ¿Hacerte algo acá? Seguro que no, porque me acuerdo para siempre de las caras que atendí, replicó la mujer mientras observaba a ese hombre al parecer de una edad similar a la de ella, aunque tan solo al parecer, y que ciertamente a pesar de verse un poco taciturno y consternado, no inspiraba desconfianza. De todas formas estaba acostumbrada a recibir personas que quizás en otro ámbito podrían ser prejuzgadas por sus aspectos poco habituales y hasta estrafalarios en algunos casos. Personas repletas de tatuajes, con sarpullidos, vestidas de negro, con extraños cortes de pelo, o aros y perforaciones y prótesis indígenas para agrandar lóbulos de las orejas, o personas con colmillos y lenguas perforadas o cortadas como reptiles, o de movimientos extraños al caminar,
y rostros tensos y peculiares como nunca antes vistos en la historia, y hasta incluso también enanos y jorobados, y personas peculiarmente semejantes a John Merrick, entre otros de diversas índoles. De hecho, el lienzo humano se encontró que aquella mujer tenía desde la parte superior de sus manos hasta donde la camisa lo ocultaba, ambos brazos, aunque de manera no muy distinguible por la distancia, como si estuvieran tatuados, e incluso supuso brevemente que quien pudiera verla desnuda no encontraría sección geográfica de su cuerpo en la que no hubiera tatuajes, pubis, nalgas, brazos, pechos, espalda, piernas, pies, abdomen, cabeza inclusive, bajo la melena, que quizás en la juventud otrora rasurada. Toda su anatomía, conjeturaba, debía de ser una conjunción de diseños y obras de arte existentes, como él acostumbraba a definirlas, aunque él consideraba su propia desnudez como una falta de respeto a la creación, así como la desesperación de sus conjeturas y de aquello inefable de una perplejidad que necesitaba para subsistir. Por lo tanto, también suponía que aquella mujer había desarrollado la capacidad en su estudio de discernir a las personas por sus peculiares expresiones físicas y gesticulativas previas y durante el dolor, y que bien podría definir el estado espiritual de cualquier persona antes de atenderse, tan solo con mirarlos. Por lo que observando su expresión sintió calma, una calma casi desértica, una calma que en un principio pasó desapercibida más como una incertidumbre cotidiana difuminada en el devenir inmediato de las cosas que por cualquier otra de todas sus verdaderas razones, similares al reflejo de la lluvia en el viento de la calle. Ok, hace una cosa. Colga la campera que está mojada y venía la silla acá atrás del biombo, que ahora nos fijamos qué hacemos. Enseguida te paso una toalla de mano, así te secas un poco, aunque sea. También profirió la mujer, al mismo tiempo que observaba que el lienzo humano no tenía certeza alguna, sin contestar, mirando aquellos muros erigidos de diseños corporales entre el cristal y la lluvia, mientras ella luego se dirigía resueltamente hacia la parte posterior del local. Así el lienzo humano, una vez colgado su abrigo, todavía mojado en un trípode de metal, con líneas geométricas, hecho de líneas geométricas, como un cuerpo vacío ubicado en un rincón del estudio, cruzó luego al otro extremo del biombo, encontrándose con una superficie casi del mismo tamaño que la anexa del local, luego de la artificial e improvisada división, donde se apreciaban un escritorio de metal con algunos cajones, del que no se podría precisar si era diseñado con fines metalúrgicos, mecánicos o tal vez quirúrgicos, aunque con seguridad sí se podía afirmar que era diseñado para un fin operativo. Tal como la silla a su lado, que daba la impresión, desde su aspecto, de esas viejas sillas estructurales que se figuran en la reminiscencia de antiguos recintos para procedimientos corporales. En ese momento la mujer, que se había adelantado hacia el otro lado del biombo al mismo tiempo que el lienzo humano colgaba el abrigo, salió de una puerta en el fondo del local que consistía en el baño, con una toalla de mano que entregó a su empapado cliente,
cuando éste ya se había adentrado en su templo, como si se pudiera denominar así su área de trabajo. Toma, sécate un poco. Ahora vení, sentate que vamos a ver qué hacemos. No te vi muy seguro, pero a veces pasa eso de no saber, dijo la mujer con un énfasis casi maternal. Se podría decir que su experiencia, la cual seguramente ya era más un instinto, nunca debió de haber fallado desde que había abierto su propio estudio, quizás luego de trabajar anteriormente en incontables tugurios y sitios de renombre, ejerciendo la técnica del arte vivo de su especialización, probablemente desde que toda su vida quizás haya perdido sentido en la lozanía florida de la juventud, aunque en el arte de la metamorfosis de la carne y la sangre probablemente haya vuelto a encontrarse en la fragilidad de cuerpos de personas normales y esos personajes estrafalarios que aún la visitaban como un cuadro de carne trémula o un espécimen raro, de los cuales ella ciertamente debería saber que les eran imprescindibles sus dones. Así como también seguramente conocía de antemano quién no resistiría por más que no quisiese. Aquello siempre debía de resultar un momento desagradable y casi repulsivo, aunque inexplicablemente previsible, quizás siendo la forma de hablar o las expresiones en los rictus o las bocanadas nerviosas exhalando un hálito específico, quién sabe, pero él simplemente ya lo sabía y era inevitable en esas ocasiones que en esas personas jamás se llevaría a cabo la finalización de su trabajo. Así la mujer probablemente se deshacía de esos cuerpos con excusas de toda índole y hasta de formas poco gratas, tan solo con verlos llegar. Peor sería el dolor que le debía causar las pocas veces que había intentado atender en contra de sus instintos a seres que no resistían y se marchaban a los pocos minutos. Eso para ella seguramente era el verdadero dolor y una circunstancia que probablemente le hacía empalidecer más su propia piel por unos cuantos días mediante la reacción química de su alma y su cuerpo ante la tristeza. También ese lienzo humano intuyó que él no le generaba esa premonitoria tristeza, ya que a pesar de sus momentáneos exabruptos, parecía llevar una fría paz en sus formas de moverse, en la altura de su cuerpo y en los resplandores de sus ojos mientras se quitaba la camisa mojada como ella había indicado, sin siquiera cuestionarlo él, y luego sentándose en silencio con el torso de su cuerpo un poco húmedo, mostrando una tonalidad por momentos grisácea como el día, incluso aún cerca de una lámpara en el escritorio de metal. Las costillas del lienzo humano sobresalían un poco al respirar como parte de una anatomía más demacrada que vigorosa, en un punto medio existencial, de existencial supervivencia y desidia al mismo tiempo. Entonces la mujer se acercó, pasó su dedo suavemente, quizás sin querer, por un hombro del hombre sentado
como si inspeccionara una superficie inanimada, y por un momento al mismo tiempo adentrándose con sus ojos en el abismo de los ojos de su cliente, pareciendo que la vista fuera un lenguaje de sutiles ecos, emanaciones y vibraciones ínfimas, pero posibles en aquel destello breve y tajante, similar al destello de violencia que se mide por un segundo en las producciones de adrenalina, sobre todo en los animales, pero que la mujer era una extraña simbiosis, en un gesto de concentración, como una semideidad hermafrodita con cualidades de distinguir la unidad primordial de ciertos elementos. No obstante, una fracción de segundo después le sonrió desde la comisura de la boca al lienzo humano, mientras le decía: «Vamos a empezar». Sí, respondió suavemente el lienzo humano, sin dudar, dando un respiro furtivo por las fosas nasales luego de una brevísima pausa contemplativamente fulminante. «Esto va a tomar unos minutos antes de empezar», dijo la mujer con una predisposición que con gracia y sutileza hacía notar en su rostro casi de hombre y de mujer la noción de un acto artístico de posteridad y a su vez de procedimiento, de precisión, haciéndole saber a alguien su mano la magnitud de su presencia en aquel lugar. Después de todo, su cuerpo se iba a alterar de manera definitiva. Entonces se dirigió al primer cajón del metálico escritorio, de donde sacó elementos y una hoja en blanco, un lápiz y otros papeles. Y en unos minutos, sin siquiera sentarse, tan solo encorvándose un poco sobre el escritorio, en la hoja, con un evidente despliegue de técnica precisa, dejó que sus manos originaran anotaciones en una forma estética simple, pero al mismo tiempo compleja, como un sendero conceptual de muchos senderos, pero visto desde una perspectiva lúcida de un diseño ulterior. Todo en cuestión de unos 10 minutos, pero desplegados con un virtuosismo que parecía fluir como un verbo en un equilibrio y como una música silente, matemáticamente perfecta en su fluctuación, sin embargo fría y carente de esas desviaciones que se podrían definir como manifestaciones pululantes. De esa manera, una vez sentado en esa aparatosa silla, por momentos sonora y rechinante, el contracturado lienzo humano, una vez terminada aquella extraña anotación, observó la manera en que la fémina se dirigía hacia la parte delantera en el otro lado del biombo, y cómo el día nublado aún así en el exterior emitía una claridad suficiente para revelar exiguamente los contornos de una naturaleza gélida y gris, como si su verdadera forma y luz interior revelara todo desde aquella amplia vidriera de cristal, a través del velo vivo de un movimiento constante y helado y un estremecimiento inabarcable e inagotable. Y ante las pocas fotos de cuerpos en coloridas manifestaciones desde la forma, de las conjunciones de los límites de la pared y la separación con la tela como un portal hacia las tonalidades reales de los diseños, y la pared inmediatamente opuesta revestida luego por una tonalidad gris del biombo, como velo generando unos colores extraños, bañados por la luz de otra atmósfera, delineando mayormente el contorno de las cosas, todo en conjunto, cual un panorama surcado por el silencio y la calma y la forma de la mujer, la misma que instintivamente había apagado la música, dejándole el sonido a la atmósfera,
cuando volvió a ingresar por primera vez al fondo del local, y por lo tanto lo único que se oía era el estrépito del viento contra los cristales y el arremolinamiento de la lluvia movida por toda su presencia en aquella secuencia salida de un equilibrio de existencia propio y no obstante de un fragor de una violencia inconmensurable, pero a su vez de una parsimoniosa expresión, como si el caos fuera algo de lo que se pudiera abstraer en el más allá de la percepción. No obstante, asimismo, a través de su propia acción existente y manifestación de vida, fuera posible también contemplar un equilibrio en la calma de la furia. Así, cruzó el contorno del cuerpo de la mujer ese silencio a través del velo, de manera parsimoniosa, pero a su vez con el vigor del viento pletórico hecho un susurro descomunal, pareciendo ella una sacerdotisa con aquellas anchas ropas que tan solo revelaban sus formas. Y todo aquello para encender el sahumerio como casi un acto ceremonial en aquella silueta de la calavera, en la mesa, con hendiduras, volviendo a emanar esa fragancia en el humo y en la extraña visión bucólica del estremecimiento armonioso que el lienzo humano pudo observar como en otro lienzo dimensional o como en otra piel dimensional entre la vidriera y la lluvia, perdiéndose en los árboles azotados por la furia casi torrencial, difuminando la ciudad allá afuera. Así entonces, con el aroma del sahumerio encendido y aquel silencio repleto de una armonía en colapsos naturales en el exterior, volvió en silencio ella también, callada y taciturna, con un ánimo similar al de su lienzo humano, como si estuviese dispuesta a una labor de suma concentración, después de algún lapso indefinible en el que ya no le era la misma, pareciendo que el invierno le hubiera impuesto una impronta diferente a toda su existencia, que se manifestaba en cada detalle. Esa mujer que a primera vista por momentos parecía tener rasgos andróginos y que luego tan solo con caminar ciertamente era algo indefinible, adecuadamente perteneciente a una fuerza procreadora diferente, extraña e incongruente, pero armónica, conservando texturas de una belleza hasta casi aborrecible. Quizás un pensamiento pueda ser un acto físico si se lleva a cabo, pero también es bastante acertado afirmar que un pensamiento puede ser un cambio físico interior, paulatino o por igual repentino, como el miedo o el placer o la vigilia o el sueño. Todos se generan desde un fluir de mecanismos mentales determinados, producidos a partir de las interconexiones sensoriales químicas y físicas, intrínsecas tanto como externas. Por lo tanto, debido a estas últimas, se podría decir que toda materia alrededor nuestro y sobre todo la que conforma nuestro cuerpo es parte de una inteligencia, de un desplazamiento, de entelequia o de voluntades ulteriores, quizás de lo que ciertamente podríamos llamar misticismo si se quisiera, entre uno de todos los nombres que se le ha otorgado a la razón de la existencia de ciertas cosas, ya sea filosóficamente, científicamente o religiosamente. No obstante, en particular en el caso de aquel estudio, la palabra misticismo debería ser más apropiada como aquello que durante siglos
se consideraba como ocultismo, espiritismo o designios de deidades pluriformes como raptos súbitos en los seres humanos, como en los bacanales o las orgías o el esoterismo o los arranques de estado de conciencia alterados por las adoraciones bucólicas. O quizás instintivas, en la razón de la conciencia. Todo aquello análogamente interconectado por una especie de deformación existencial, acaecida súbitamente como un cuerpo en manifestación de algo más debido al entorno manifestando la vida o la búsqueda de ella. De esa manera parecía como si la mujer hubiera transfigurado su ser, pero bajo ninguna otra circunstancia más que el gélido esplendor de aquel día, como un cuerpo invisible que se había movido repentinamente de manera tal que la existencia toda fuera una extremidad que se había desplazado sobre ella y con ella misma en sus entrañas, en su entelequia y en sus sentidos, lo cual también podría llamarse inspiración natural. Y por lo tanto esa existencia remontándose contemplativamente hacia el venidero dolor, el cual la gran mayoría tildarían de aborrecible en la posesión de sus raptos espirituales, pero que la mujer manejaba como una mística aparición o como una revelación espiritual, o quizás como un arrebato corporal mediante, si se quiere utilizar la expresión, un chi fulminante, aunque fuera de cualquier marco de definición de palabras, sino más bien como algo tangible y maleable por una cuestión de una necesidad de ser ejercida por una acción, y todo aquello que implica una acción o un despliegue corporal fácticamente sacro, que la había arrebatado desde la profundidad de aquel ámbito, como si algo se hubiese transformado en ella de forma gélida, atravesando la antesala de la percepción ante su venidero despliegue. Entonces ese lienzo humano que se sintió a la deriva del abandono como un niño desde el transcurso de tiempo posterior al que la mujer lo dejó solo con su carne en una silla metálica por un momento, y que tonificado de extrañas proporciones la esperaba en silencio como el reposo personificado en su piel del limbo de la propia naturaleza de la vida y el devenir, suspirando, mientras tanto, de una forma en la que se podía decir que hasta daba impresión verlo sin camisa. Sus costillas eran visibles en algunos momentos en los que respiraba con una intensidad tan solo un poco más profunda que un respiro común y cualquiera, por lo que luego del incómodo momento de su indecisión primera a causa del desconocimiento, y tras evocar un poco la pena y la vergüenza que eso le había hecho sentir mediante ese suspiro, se sintió aliviado al considerar que sin duda alguna la mujer había comprendido, quizás debido a su experiencia, que él no quería dar explicaciones ulteriores ni conversar sobre los motivos concomitantes de su procedimiento. Ya suficiente era la forma en que había confiado su cuerpo por completo por razones que, lejos de ser inexplicables, eran la causa misma de sus cavilaciones y de su intangible pero notoria languidez existencial, como una carga pero sin peso, como una carga que lo desmembraba
y que lo hacía salir de él mismo hacia paisajes mentales inciertos e indescifrables, sin siquiera una noción de alivio espiritual a no ser por su corporeidad. Si no sé lo que soy, puedo decir lo que siento. Si lo que soy es algo más que aborrecible, puedo ser a través de lo que siento. Si no puedo ser lo que soy, es algo más que aborrecible cuando siento mi piel. Se murmuró en silencio el lienzo humano sin terminar sus pensamientos mientras exhalaba profundamente y cerraba los ojos. Aunque antes, viendo cómo la mujer se sentaba a su lado en una silla alta de madera, con una aguja y otros elementos mecánicos que en silencio había preparado tan solo en unos segundos, al compás de la lluvia sobre el pavimento y algunos techos de chapa. «Estoy acá», dijo la mujer con un tono frío mientras encendía un artefacto metálico y veía que el lienzo humano cerraba los ojos. Así la mujer sentada y lista junto al lienzo humano, y ya con aquel artefacto otrora parecido a una máquina y en ella similar a una prótesis natural de su mano, como un falo mecánico a una rama afilada que le latía prácticamente desde sus propias venas y con su propio pulso, y que forjaba en su rostro una mirada certera con las pupilas dotadas de una dilatación casi animal, como instintiva y primitiva, pero pendiente de una coordinación casi previsible, sensible y presenciable en los resquicios de sus nervios y de las fluctuaciones mentales que querían llegar a sus extremidades como un destello de una unión inconmensurable, acercando su mano, que lo era todo, con aquel artefacto que palpitaba desde ella misma con un vigor metálico y con una avidez indolente, pero en la mujer transfigurada en un semblante esotérico, hasta provocar la primera intervención. Las pulsaciones y rotaciones metálicas de la máquina habían comenzado tan solo un instante atrás y parecían haberse adueñado de todo el ambiente a manera de estudio. En otras circunstancias, la mujer debería haber preguntado al lienzo humano si le era predilecta alguna música en particular, o quizás debería haberle advertido sobre el dolor, o también, en una circunstancia normal, hubiese comenzado a entablar una conversación. Pero contrariamente, siquiera se dio cuenta o reparó en acordar presupuesto o en seguir el curso normal de las cosas, que tan solo se habían difuminado al instante en que parecía como si todo aquello se hubiera reducido al golpeteo metálico de la máquina y la sensación del primer estallido nervioso, rotundo como la lluvia, preciso e imposible de ser comparado con absolutamente nada mediante el espasmo en aquel cuerpo súbitamente entumecido, con todos los músculos agarrotados, contra la mujer adentrándose en la carne por primera vez, como una nueva existencia vital, haciendo brotar las primeras gotas de sangre en el hombre nibio y al mismo tiempo mortecino, contra sus manos, que eran un cúmulo de pequeños diseños impregnados, que parecían ser un cúmulo de pequeños diseños impregnados, desde sus dedos ascendiendo por la parte superior de su palma hasta sus brazos, sin haberse puesto guantes, teniendo en cuenta que sus manos descubiertas lo eran todo, mientras parecía observar concentrada, poseída y latente, como en una concepción.
En sus inicios, además de ejercer su arte y oficio mediante la carencia interpretativa del significado explícito, y más bien como una cuestión de triste esteticismo y hasta inocente compulsión inevitable, le era muy común desplegarse en ella misma en comparación con sus conocimientos. Por eso, de hecho, sus manos eran un compendio de algo parecido a letras y caracteres e imágenes prácticamente inclasificables a larga distancia, aunque más bien eran una tonalidad en variaciones según los ángulos, como si sus brazos fueran un tornasolado de perspectivas variantes, hechos un prisma de carne y hueso que tan solo a medida que uno se acercaba, de todas maneras, no revelaba todos sus despliegues, incontables de tantas formas. Comparable, quizás con los muros de aquel estudio en amalgama con sus brazos, pareciendo que lo hubieran atravesado, y que desde el interior de aquellos cristales sus fotos salieran de ellos mismos hasta los extremos de su cuerpo mediante otra forma de padecimiento. Sin duda, algo que realmente era casi indecible. Ella misma comprendía las extrañas particularidades y los amplios valores de su trabajo. Sabía que este era similar a la venganza, similar al amor, a la melancolía o a la idiotez, y similar a una extraña fascinación casi onírica como un remanente de una visión que se desprendía de historias, de sensaciones, de sucesos y de almas significativas y afines a los lienzos de aquellas que ella tantas veces había recibido. Pero aquella mujer, a causa de su extraño talento, también se había habituado a ver esas expresiones sin sentido, carentes de toda razón, más que la superflua necesidad existencial y estética de llenar un vacío con otro vacío de sensaciones triviales, repetitivas y burdas ante cualquier sensación, sobre todo ante el dolor. Esos burdos placebos tan característicos en la actualidad que ella paradójicamente padecía porque sentía que la ensuciaban, así como ensuciaban hasta la misma sangre derramada por aquel acto superficial, incluso a expensas de ingresos económicos. Si no tenía alma, simplemente no lo podía efectuar, sintiéndose plena con aquella expresión. Pero eso, de todas maneras, ya era casi incompatible con el entendimiento actual en relación a su oficio. Cuestión que le había llevado a conocer la purificación de otro dolor en busca del arte de su trabajo, lo cual en ella era como un néctar agridulce pero divino, el nepente de aquello que eleva los sentidos más allá de su propia naturaleza en busca de otra forma de aparición, algo que ciertamente había aprendido a lamer esas heridas con el arte de sus manos, aunque quizás sin poder explicar su acción mediante su oficio, no obstante siendo este mismo un vigor sufriente pero inequívoco, al fin, de lo que ella hacía y consideraba como su labor en una inmanente búsqueda. Pero incluso todas aquellas perspectivas que tanto tiempo pero incluso todas aquellas perspectivas que de tanto tiempo, que ya casi parecían milenios, había aprendido practicando de esa particular forma también en cuerpos de amantes fértiles y femeninas, en la mayoría de los casos, como un acto de lujuria voraz y punzante,
con sus elementos, como si fuese una especie de miembro divino, como si fuesen una especie de miembros divinos otorgados por las visiones orgásmicas de dioses o entidades metafísicas inconcebibles en toda su amplitud, y que a veces la hacían sentir en resquicios una pequeña exaltación cuando un cliente conmovía sus sentidos y la llenaba de existencia, cual si fuera sin ataduras adentrándose en pubis, en pechos y en abdómenes que la recibían fecunda y llena de extraña vida, abierta al padecimiento de algo que de todas maneras ella no conocía por completo, así como la historia comprendida de su oficio. Ya desde el primer esbozo de forma en el cuerpo de un humano, a raíz de una búsqueda tan vieja casi como el cuerpo mismo, dentro de todo lo que abarca su despliegue ancestral, que reivindicaba el padecer y el devenir mediante la vida, instintivamente parte de lo físico, así como parte de lo metafísico, surgió una estética ulterior, en principio forjada a partir de trazos de barro y sangre, en las exhalaciones de seres sumidos sobre sus sentidos en cualquier escala de armonías y desequilibrios. Pero en el devenir de la carne, que tan solo puede representar a veces, como todo arte o trabajo, un intento humano de supervivencia imperfecto, de retazos y reflejos efímeros y fascinaciones sensitivas, por ejemplo, como las tonalidades, como el verde esmeralda o el color del sol moviéndose en los músculos y en las hendiduras de los poros, y el aire en la brisa y la calma del hambre para el humano tratando de detener ese indescriptible acontecimiento en la quietud de la sensación y de la imagen y la abstracción perpetua y latente hacia la muerte y la putrefacción. Y también esa otra razón de su oficio, siempre abarcativamente más amplia, esa historia que no se hallaba en antros o en barcos de marineros o en continentes o en urbes o en ciudades diseminadas o en pueblos perdidos o en agujas infectadas e improvisadas con espinas y huesos, hasta las primeras rústicas máquinas inventadas y los elementos innovadores o estúpidamente diseñados tratando de buscar una reivindicación al oficio, a su oficio, como una técnica amena o una expresión hacia el cuerpo de un mundo de sensaciones nacientes y artificiales, pero presentes y cotidianas más que nunca en la actualidad, plasmada en los nuevos cuerpos sometidos a la estética vital simple, pormenorizada y vacua. Además también su viejo oficio, como esa ambigüedad simbólica, más allá de un ornamento, erigiendo miles de almas, tratando
de expresarse surgiendo casi antinaturalmente del ámbito mental, supeditado a las estructuras incorpóreas que se acompasaban con la realidad sensible y su significado de músculos espasmódicos como atavíos de lo expresivamente existencial y de lo intrínsecamente cultural. Un acto de ancestral rebelión, un castigo, un yugo, un suplicio de belleza o simplemente una marca despectiva como el estigma en lo imperdurable, así como también como un código de existencia innato en su experiencia. Cuántas efímeras manifestaciones como la carne y los miembros, todavía portadores de vitalidad, antes de ser descompuestos y devueltos a su forma de materia primordial, quisieron o quizás fueron obligados a buscar un significado cultural y estético de su propia razón, como una afrenta contra el inminente sosiego de la fétida descomposición y la pérdida absoluta de su forma, pero también como testimonio del padecer en el atisbo de una forma de crucifixión personal, ya sea o no estética, igual que las innumerables fotos de cuerpos como cruces en la galería, así como cualquier otro diseño o abstracción mental acaecida hacia una existencia en particular, anhelando una catarsis. Corporal. Aunque primeramente el cuerpo como aquello poseyendo una entidad física propia, sin embargo, siendo la entidad física propia vista desde una perspectiva más pluralista, también se podría establecer como una plurivalencia de factores correlacionados. Entonces, ¿cómo no decir que esos cuerpos no habían formado parte del aire, del agua, de la lluvia, de la existencia? Y por consiguiente, ¿cómo no decir que la mente puede ser el cuerpo del alma, siendo así que las sensaciones espirituales encajarían en su defecto con materia de este mismo en su manifestación, desde la visión a lo carnal, unificándolo todo como una acción? De la misma forma que lo hacía el lienzo humano, respondiendo tan solo como una afirmación en un alarido comprimido, con la boca cerrada ante su forma, comenzando a resplandecer entre la sangre y a entreverse en la razón de un objeto inclasificable, o tal vez un elemento incomprensible en sí mismo. De hecho, aquella sensación, a fin de cuentas, terminaría significando aquello comenzando a plasmarse en él. Para que su piel sea como un lienzo vivo y dinámico, perpetuado en la vitalidad contra los días, el tiempo y su respiración agitándose, generándole un sudor frío en la frente e impregnando en su naturaleza la mezcla de figuración y sangre de aquel símbolo anterior a la realidad que comenzaba en esos momentos a esbozarse y a germinar en su carne. Así la mujer lo abría, casi lo moldeaba y lo estremecía con sus extraños elementos, a pesar del dolor y a veces de la calma en aquel local de esos tan comunes en las urbes actuales, donde las personas llevaban sus cuerpos como el interrogante de un desfasaje
que todavía no llegan a responder, y donde quizás el lienzo humano había despertado de sí mismo una condición natural e implícita que conllevaba su propia y extraña realización. Por ende se hallaba sumido en una especie de contemplativo padecer a causa de aquel rocío de sangre brotando desde sus poros y desde su herida y desde él mismo abriéndose. Su sopor era una abertura hacia el dolor, transmigrando la forma de su visión en aquellas frágiles y gélidas manos de mujer, que a su vez penetraban su carne, carcomían sus nervios y lo impregnaban de la indeleble perspectiva y la posible visión final anhelada y sufrida, como si todo lo demás se hubiera olvidado de una manera incongruente y mínima, sin embargo también de una forma mayor en todas las cosas. Toda esa experiencia humana parecía habérsele difuminado hacia un rapto místico, como si su carne se abriera y sintiera los crujidos de los huesos que estaban, quién sabe, entre qué límites vitales, pero que a su vez resplandecían y fulguraban desde las emanaciones de su sangre en ese famélico y casi cadavérico hombre sobre aquella silla metálica, con esa piel hasta ese momento virgen de cualquier mancilla artística, más que el propio arte natural de la exacerbación de los sentidos hasta los límites de la razón y de toda contemplación. Por lo cual se podría decir que si Dios existía allí, tenía una peculiar visión sobre los diseños y la forma de su anatomía, de su fisonomía y de su cuerpo tembloroso, que también en aquel instante había despertado de sí mismo una condición existencial implícita que conllevaba su realización. Una cuestión filosófica así como espiritual se había originado en esa pulsación constante convertida en una barrera viviente traspasada hacia otro extremo de la vida, y la misma vida entrando en los sentidos vorazmente a través del dolor, con una fuerza incontenible recorriéndolo, en un principio lentamente por las aristas oblicuas de un lenguaje, penetrando como agujazos de una acupuntura infame. Pero ¿qué podía concebir el lienzo humano de todo aquello más que el sopor extraño de ese yugo selectivo? ¿Qué más podría concebir mediante esa mujer que lo hería y lo moldeaba cuasi artísticamente, con un rictus ancestral de melancolía etérea, anormal y oscura, así como instintiva? ¿Cuántos de aquellos portales abiertos desde el dolor como un arte han de ser ignorados en lo insondable? El dolor lento y constante de un ser místico por el cual el lienzo humano había venido buscando esa alegórica representación. Y quién sabe por cuáles otros difuminados motivos en la contemplación concomitante de la decrepitud mancomunada y la conexión con aquel pequeño living atiborrado de cuerpos etéreos, en fotos que quizás ya no eran más importantes que la imagen de su cuerpo detrás del velo. De todas formas, la humanidad ya estaba acostumbrada al confort como técnica corporal de vida. Sin embargo, ese no era el caso del lienzo humano. Él añoraba la última expiación de aquello inefable en sus entrañas. Lo que lo había hecho llegar a ese estudio bajo la necesidad de una premeditación impulsiva, con el dinero y la necesidad suficientes,
atravesando las letras de la vidriera, pero como un despojo de él mismo ese lunes antirrutinario, por la furiosa naturaleza, aunque sin saberlo, como un emisario de algún misterio humano relevante entre el alma, la mente y el cuerpo, y quién sabe venido desde qué abstracción de la ciudad llena de formas, de prostética civilización, no obstante arrastrando una evolutiva anomalía en su dermis, similar a un ave pictórica divina o a la cáscara de la piel de una víbora, saliéndose de su esencia, exfoliando su pellejo espiritual y de tal manera capaz de portar la marca de la creación manifiesta y explícita, y la decodificación de la razón de todo lo ergonómicamente y lo absurdamente diseñado, todos los latidos, reacciones, puntos de desarrollos nerviosos, raíces y manifestaciones sensibles y transformadoras de un plano que necesitaba un poco de sangre para catalizar la alquimia de una expresión estética primordial. Así la sesión del oficio de aquella mujer se extendió en algo que quizás tomaría un par de ambiguas horas, delimitando como un sendero un acto carente de toda dimensionalidad más allá de lo circunscrito al avance de la calma y el dolor, y a la extensión de algo por lo cual el mismo lienzo humano había caído en un estado de sopor lúcido y convaleciente, pero inclaudicable, en los matices de su padecer, el cual ya era de otras realidades y de otra espectral convulsión desde su alma y desde la tensa calma entumecida de su corporeidad. Pero sin duda su corporeidad era otra también, y por lo tanto sus emociones. Su existencia se había tornado por completo en dolor, con una verdad proferida por ideologías budistas: todo es sufrimiento. Algo comparable también a esos incontables Cristos que tantas veces había visto crucificados, repitiéndose en catedrales y cúpulas y estampillas que se repetían como se repetían aquellas fotos de la galería. Esos pies y esas manos sin clavos, pero con un designio anatómico ineludible, de manera similar a la experimentación de aquel lienzo humano en el clímax de aquel momento en el cual yacía con su carne atravesada, sus nervios alterados, su sudor frío, sus pulmones agitados y sus huesos crujiendo. Y cuando también desde la parte delantera del local se escuchó como la puerta forjada de cristal se abría y por ella ingresaba, como en una ráfaga pletórica hacia el interior del lugar, el contorno de un hombre del otro lado del biombo, el cual el lienzo humano pudo tan solo vislumbrar con los ojos entrecerrados ante el dolor, a lo que la mujer le dijo con un tono casi maternal, vibrando en la lluvia y en el viento más notorios que nunca y fluctuando por todo el lugar de manera casi sempiterna, mientras le hundía por última vez un frío elemento en su cuerpo. Tranquilo, ya casi terminamos. Es el invierno.
Unos instantes más tarde, el dolor se detuvo y el lienzo humano, que había cerrado sus ojos en un último esfuerzo de resistencia, volvió a abrir sus párpados contra el velo y las vidrieras en pletórica calma, a las cuales la silla metálica apuntaba. Unos instantes después apenas pudo ponerse de pie, una vez cubierta su sien con una gasa. Así breves minutos más tarde, luego de que la mujer observó con una sonrisa cómo el lienzo humano se restablecía y le pagaba el monto que le indicó en ese momento por su trabajo, y que después seguidamente se fue al baño para purificarse sus tersas manos blancas e impolutas, a no ser por la sangre de su cliente, pasando ésta junto a una flor crecida en una maceta en el piso, con la extraña peculiaridad de que sus pétalos parecían labios de mujer, cosa que el lienzo humano notó al ponerse su camisa. A lo que, una vez volviendo del baño, dándose cuenta de la observación, la mujer le indicó que esa flor se llamaba Cichotria elata y que generalmente crecía en países tropicales. Luego despidió amablemente con una fría sonrisa al lienzo humano, diciéndole que no se olvidara de su abrigo, porque iba a llover hasta la medianoche. De esa manera el lienzo humano caminó casi cojeando, aunque con una ligereza apacible en el cuerpo, hasta tomar su abrigo del perchero con forma de líneas geométricas, casi parecidas a un cuerpo humano vacío. Y entre el hálito del sahumerio que aún levitaba en el lugar, prosiguió pasando entre las fotos de cuerpos y la calavera apoyada en la mesa en el centro del lugar, sin embargo sin mirar, aunque pudiendo hacerlo a pesar de la gasa en la sien, al hombre sentado y en silencio al otro lado del sahumerio, en el otro extremo del local. Entonces, una vez abriendo la puerta de cristal de aquel lugar, la potencia de la lluvia lo impactó, estremeciéndolo. Allí afuera los árboles se sacudían con violencia y todo era un despliegue borroso de ciudad, deforme y difusa. No obstante, el lienzo humano tomó fuerzas y salió cojeando bajo la lluvia. Allí, al salir ante la potencia del viento, este último en una ráfaga despegó el vendaje de la sien y, sin querer volver a ingresar al local, el lienzo humano prosiguió, y así pudo realmente sentir formas en toda escala y geometrías indefinibles de existencias diversas y estilizadas en perspectivas de siluetas de proporciones fluctuantes, símbolos de toda clase, cual yin y yang del taoísmo, en una cantidad de variaciones y de dimensiones microscópicas, solares, lunares y estructurales, como coronaciones jeroglíficas infinitas, volviendo y retornando a lo orgánico, conformando eso que no tiene forma, y es todas las formas reposando al mismo tiempo sobre la quietud y los espejismos de la permanencia. Y serpientes numerosas y peces rodeados de flores
y mareas fractales, como las olas de Okusai de los grabados de ukiyo-e, o lotos casi palpables, y lejanas visiones de pájaros en una progresión de bandadas en incremento de volumen, en ocultas distancias, más allá de ánimas y seres desnudos, proporcionados en la posibilidad de la búsqueda simétrica y el equilibrio renacentista, y también tornados en poses histriónicas, como en los cielos de Miguel Ángel, disipándose en percepciones negras y profundas, intentando manifestar algo. La creación eterna incapaz de ser mancillada por el devenir a causa de la armonía superior imperecedera, bajo el acto reflejo de un delineamiento humano inconsciente sobre esa vida. Animales emergiendo sobre triángulos, como desde piramidales dimensiones de texturas con matices de neón o de auroras majestuosas, si fuera posible adjudicar esa posibilidad al color de una figuración estética que incluso se podría imaginar sobre toda clase de existencias de infinidad de colores y formas, y cielos rojos, y mares tornasolados, y campos dionisíacos cual muecas burlonas y perversas, en las mejillas todas de exhalaciones áureas, con atavíos resplandecientes, así como lúgubres y fétidos, cual calles vacías, y horizontes como esfinges o dioses de mitologías indecibles con cabezas de águilas y brazos tonificados en busca de la potencia de una musculatura sempiterna y pletórica, de quizás una posible naturaleza perfecta, inalterable e inalcanzable por tal vez nada más que la imaginación o la razón más desconocida, pero a su vez parte de un vigor extraño, casi inmoral, y por lo tanto de una perfección aberrante y deforme, de quizás una posible naturaleza perfecta, inalterable e inalcanzable, por tal vez nada más que la imaginación o la razón más desconocida, pero a su vez parte de un vigor extraño, casi inmoral, y por lo tanto de una perfección aberrante y deforme y perfecta y gloriosa, muriendo y naciendo en el horizonte de la conciencia. También árboles circulares y corazones desgarrados o atravesados en miles de circunstancias disímiles por la fuerza indeterminada de la vida, y cruces y materias elementales tergiversadas como compuestos fantásticos en revoluciones quietas de tiempo, sobre cuerpos de perspectivas de aquel hombre bajo la lluvia, con el cielo como una cúpula que se abría ante la furia torrencial contra el pavimento y su cuerpo, cual esa representación, jóvenes milenios atrás en comparación con la naturaleza, bocetada a partir de imperiales concepciones arquitectónicas y anatómicas que buscaban las proporciones ideales del cuerpo humano y que hasta hoy día le llaman el hombre de Vitruvio. Mauricio Díaz, el hombre de Vitruvio.